Bueno, y acá estamos con Martín Redrado y yo le había preguntado, porque los exministros de Economía, cuando las cosas van bien, adquieren mucho vuelo. Son como los salvadores en algún punto, ¿no? Claro. Entonces, Cavallo en su momento daba la sensación de que tenía mucho aire en la camiseta y que podía llegar. Fue candidato varias veces. Labaña fue candidato por el radicalismo a las anteúltimas elecciones y ahora quiere ser presidente, ¿no? Planteó esto. Yo digo, ¿vos dónde te colocás? Porque da la sensación de que este es un lugar interesante, el lugar de la economía para aparecer. Yo me ubico en una persona que quiere resolver los problemas de la Argentina y por lo tanto diría un resolvedor de problemas y en eso, en un formador de equipos, porque creo que acá, Ani, se termina el verso, los problemas como el que planteaba Luis de deuda y demás, son problemas complejos, no hay lugar para la guitarra, entonces hay que generar equipos técnicos, gente que sepa, los problemas de subsidios que hoy tiene la Argentina. Sí. ¿Cómo hacemos para en los próximos 10 años generar trabajo para esa gente que hoy depende de subsidios? Bueno, son respuestas que requieren de la técnica, requieren del profesionalismo, ahí me vas a ver. Bien. Vos antes, en el bloque anterior, mencionábamos tu época como presidente de la CNB y yo recordaba que hasta tuviste un problema bastante serio que de hecho derivó en tu salida de la CNB con el ministro Domingo Cavallo en aquel momento. Así es. ¿Qué de esas cosas están pasando hoy? Porque visto hoy con la historia da la impresión de que Cavallo era un personaje muy digamos, muy obsesionado por la conspiración, por los movimientos políticos dentro y fuera del poder. Sí, allá había también una concepción muy personalista del poder y también de utilizar los organismos de control en términos de poder hacer que las conductas de los privados estén de acuerdo a lo que quiere el funcionario público. Parece que bueno, se perdió también allí una gran oportunidad. Creo que una de las cosas que tenemos que aprender las nuevas generaciones es esto de los personalismos, esta idea de si yo no soy ministro, si yo no soy presidente, tiro todo al diablo. Y en realidad hay que trabajar en términos de equipos. Los problemas que le quedan al país en términos de fragmentación social, empieza a haber problemas en falta de empleo, son problemas que requieren de mucha gente, de muchos equipos. Por lo tanto, creo que el personalismo hay que dejarlo de lado y hay que buscar la realización como sociedad de la Argentina y para eso hay que tener la generosidad, cosa que le faltó a la gente que vos estás mencionando, generosidad para ver, bueno, quién de nosotros está mejor capacitado, está mejor con la gente. Uno de los problemas que tenemos los economistas, Ani, es que por trabajar muchas veces con números parecemos distantes, distante la gente. Claro. Y yo siempre digo, un buen economista es alguien que tiene la cabeza fría al servicio del corazón caliente. Y muchas veces eso es difícil de transmitir y a muchos les ha pasado. Economistas que quieren ser políticos pero siguen estando solamente con los números. Hay que tener una visión integral de la sociedad para precisamente poder llegar a resolver los problemas que quedan. Me la dejaste picando. Dale. Un señor de corazón caliente. ¿Es un señor que también tiene un pensamiento estratégico en cuanto a su vida privada? No, yo divido mucho la vida privada de la vida pública. Digamos, la vida pública tiene que ver con todo lo que es trabajo sistemático, metódico, armado de equipos. La vida, Ani, en los sentimientos no es lineal. Vos también lo sabés en tu vida personal, o sea que creo que uno no tiene un pensamiento. A ver, en la vida personal son los sentimientos, no es un pensamiento estratégico. En la vida profesional sí un pensamiento estratégico. Luciana Salazar. ¿Es una construcción? ¿Es una relación que con futuro estás armando nuevamente una familia? Es un sentimiento. Es como Boca. Es un sentimiento. Los sentimientos no se explican, se sienten. Pero uno sabe cuando está con alguien que está construyendo, que está invirtiendo o está gastando. No, es muy feo lo que decís. No, digo, ¿es una inversión en tu vida? ¿Es una inversión afectiva? Es un sentimiento y es muy divertido, la verdad que nos reímos mucho. Bien. Sí, así hay que tomar la vida es demasiado seria, así que hay que tomarla con esa... En esto que vos decís de la separación entre vida pública y privada, me imagino que sabrás a esta altura que no es lo mismo Luciana Salazar que XX, Marita Fernández, alumna o profesora del Liceo 4, o lo que sea, no importa, que eso, una desconocida y una persona que no tiene ningún tipo de presencia mediática, por así decirlo. Y acá podríamos decir que es casi lo contrario, ¿no?
La verdad que yo no lo veo desde ese punto de vista, lo veo como persona, como mujer, como compañera en términos de sentimientos. No, la verdad que si uno hace todo eso, volvés, me parece que a la pregunta, que la verdad que yo no lo veo así como es tu pregunta, Ani. No, yo creo que ahí es... a ver, un amigo mío siempre me dice, Martín, la vida es demasiado corta y por lo tanto hay que vivir con intensidad día a día, con tus hijos, con tus afectos. Si uno lo vive así, con sentimiento, bueno, después... Dios dirá o Dios proveerá donde pero digamos, no puedes vivir tan preocupado por el futuro. Viví día a día intensamente, con corazón, con sentimiento y bueno, las cosas llegarán a donde tengan que llegar. ¿Sos capaz de reconocer algunas medidas correctas con las que coincidiste del gobierno de los últimos años, de los últimos tiempos? Muchas, y a veces las ignoran. Yo creo que se han hecho muchas cosas buenas en estos últimos años. Lamentablemente hoy estamos porque se dejaron de hacer las cosas que estaban en el primer periodo de Néstor Kirchner. Pero una cosa muy importante que queda es el fortalecimiento del mercado interno. Que los argentinos podamos consumir más, ampliar la capacidad de consumo de los argentinos. Lamentablemente al lado de eso lo que tiene que venir es ampliar la capacidad de producción. Poder invertir más en capital humano, poder invertir más en máquinas que amplíen los bienes, los servicios que tenemos los argentinos. Mercado interno es algo a favor. Mercado interno es algo, Otra cosa. Algo a favor. Bueno, yo diría, lo bueno que tuvo este gobierno fue quizás esa primera etapa, donde había acumulación de reservas, donde había excedentes presupuestarios, donde se gastaba menos de lo que ingresaba en las arcas del Estado, donde tenías un superávit comercial, es decir, le vendías más al mundo de lo que comprabas, donde tenías un dólar que hacía mejor y más eficiente producir en la Argentina y generar empleo en la Argentina. Lamentablemente nos fuimos gastando todo eso. Entonces creo que hay que recuperar la virtuosidad de ese llamado modelo que hoy cambió. Lamentablemente hoy no tenemos ninguno de estos excedentes, ninguno de estos pilares y nos estamos manejando, Ani, con la economía del apriete. Pensar que apretando al sector privado, a los sectores productivos, se va a lograr que las empresas inviertan más, que bajen la inflación, este traslado de las culpas que hay. Bueno, y me parece que esto lo que está generando es menos empleo, menos producción y un desgaste muy importante del gobierno. El gobierno no genera más buenas noticias en términos económicos porque se gastó todo el crédito que tenía en el banco. Ahora, al gastar ese crédito se quedaron sin idea estratégica, como siempre decimos con Ani aquí en Octavo Mandamiento. Así es. Uno tiende a pensar entonces que pensábamos que Néstor y Cristina eran lo mismo, pero parece que no. No, evidentemente. Digo que eran lo mismo no solamente como un matrimonio del poder y que ejecutaba política, sino que pensaban diferente tal vez. Yo creo que había una simbiosis en donde uno se complementaba con el otro. Hoy no hay, la presidenta está sola y no tiene una contraparte, un punching ball, si decís, para ponerlo en idioma de boxeo, al cual tirarle ideas y que le vengan de vuelta esas ideas. Y además alguien que respete como un par, que bueno, lamentablemente no está y por lo tanto falta el 50% de esa sociedad. ¿Apoyás el 8N? Sí, apoyo a Ani el 8N, creo que es bueno que la gente se manifieste, pero que no lo haga como lo hace el gobierno. El gobierno, cuando pensás un poco distinto, plantea que sos un enemigo, plantea que sos un representante del exterior. Hagamos la manifestación del 8N con tolerancia, en paz, con tranquilidad y diciendo qué cosa no nos gusta. Y fundamentalmente creo que hay algo que nos une, es no a la reelección, no a los procesos eternos. La Argentina necesita renovación, nuevas generaciones y no hay un monarca que nos pueda llevar a mejores destinos. Gracias, Martín. Gracias por venir. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.